Capítulo 9 de Nehemías es un capítulo precioso. Capítulo 8, capítulo 9 son capítulos preciosos en el libro de Nehemías. Escuchaba a Vernon McGee, quizá alguno conoce a Vernon McGee, tenía un programa de radio hace muchos años, decir que hay muchos capítulos 9 maravillosos en la Escritura. Y es verdad, Nehemías 9, Esdras 9, Daniel 9, tenemos capítulos preciosos, Romanos 9, pero Esdras, Nehemías y Daniel 9 nos hablan de la oración. Y quiero que oremos al Señor antes de comenzar esta predicación, porque sinceramente, sin la ayuda del Señor, no vamos a sacar ningún provecho de este tiempo. Así que necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Oren conmigo en sus hogares y en este lugar también. Todos juntos oramos al Señor y pedimos su ayuda. Bendito Padre, venimos delante de ti en esta mañana a escuchar tu palabra. No hemos venido a escuchar a un hombre, sino a la palabra de Dios, y pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, la ayuda de tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo, Señor, me fortalezca, me ayude, me guíe, y a cada uno de nosotros nos abra nuestros oídos, nuestros corazones, ablande nuestros corazones endurecidos, caliente nuestros corazones fríos, Señor, que capte nuestra atención, Señor, cuanto muchas veces quizás somos indiferentes en el sermón y pensamos en otras cosas, en el almuerzo, en la tarde, en una visita, en un mandado que hay que hacer, Señor. Leíamos en el Salmo 32 que no seamos como el caballo y el mulo, Señor, que necesitan un freno para hacer la voluntad de su amo. ¿Cuántas veces nos has puesto freno, Señor, porque somos tan duros delante de ti? Señor, te pedimos que nos hables en el nombre de Jesús. Amén y amén. El capítulo 9 de Nehemías, entonces, si le pudieran poner un título, si se me permitiera eso, le pondría Un pueblo pecador, un Dios compasivo. Un pueblo pecador y un Dios compasivo. Y la realidad de lo que uno ve en el capítulo 9, bueno, el capítulo 9 es una respuesta, el capítulo 9 es un fruto de lo que hemos visto anteriormente, de lo que hemos visto la última semana, de lo que Dios viene haciendo con este pueblo de la cautividad en Jerusalén, lo que hizo con Nehemías, lo que hizo con Esdras, lo que hizo con Zorobabel, allí al principio del libro de Esdras. Esto es un resultado, el capítulo 9 es un resultado de lo que hemos visto con anterioridad. Cuando el pueblo de Dios peca, y esto es como si se quiere la idea de este capítulo, debe experimentar dolor, arrepentimiento y confesar sus pecados a un Dios que es fiel y compasivo. Déjenme repetírselos una vez más. Cuando el pueblo de Dios peca, debe experimentar dolor, arrepentimiento y confesar sus pecados a un Dios fiel y compasivo, a un Dios fiel y compasivo. Entonces, a la luz de este capítulo 9, vamos a ver cómo debe responder el pueblo de Dios cuando peca. Y hoy vamos a ver la primera parte de este capítulo. Vamos a dividirlo en 2 sermones. Es un capítulo entero, es una unidad, todo este capítulo va a estar bajo el mismo lema de un pueblo pecador y un Dios compasivo, pero hoy vamos a ver simplemente los primeros 4 versículos para ver un punto, y la semana que viene vamos a ver los otros versículos, que es la mayor parte del capítulo, que es una oración. Versículos 1 al 4, lo que vamos a ver es que unidos, el pueblo de Dios debe experimentar dolor por el pecado, arrepentimiento y confesión de pecado. Versículo 1 al 4, unidos,
El pueblo de Dios debe experimentar dolor por el pecado, arrepentimiento y confesión. Vamos a leer entonces los primeros 4 versículos. Dice así la palabra del Señor, Nehemías capítulo 9, verso 1. El día 24 de este mes, ¿qué mes? El mes Tisri, el mes que estábamos en el capítulo 8 también. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel en ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros y se pusieron en pie, confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Puestos de pie, cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, y por otra cuarta parte confesaron y adoraron al Señor su Dios. Y sobre el estrado de los levitas se levantaron Jesúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en alta voz al Señor su Dios. Hasta acá vamos a estar mirando, pero cuando uno sigue mirando este capítulo, es importante no perder lo que continúa también, porque es todo parte del capítulo 9. Lo que vamos a ver en el versículo 5 son que los levitas comienzan una oración que va del versículo 5 al versículo 37. Una oración que es bastante extensa. Y vamos a entrar en esa oración en detalle la semana que viene, para contemplar en esa oración cómo este pueblo confiesa la fidelidad y la compasión de Dios a pesar de su constante infidelidad, a pesar de su constante pecado. Y es algo que tiene todo que ver con nosotros, porque nosotros no podemos jamás devolverle a Dios lo que Él nos ha dado. Por más esfuerzo que nosotros pudiéramos, no existe en nosotros la capacidad de ser completamente fieles. Somos infieles al Señor, somos infieles, pero Él permanece fiel por su carácter, por quién es Él, por su persona. Es importante entender esto y lo vamos a ver más en detalle la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero es importante pensar en que la idea de que el pueblo de Israel reciba bondad de parte de Dios no es porque ellos han hecho algo para ganarse esa bondad. No es porque ellos merecen esa bondad, sino porque Dios decidió escogerlos y decidió entrar en una relación con ellos. ¿Y cómo es Dios? Dios es compasivo, Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es gracia. Entonces, cuando nosotros vemos que Dios ha decidido entrar en una relación personal con un pueblo al cual Él se va a mostrar como un Dios compasivo, no lo va a hacer porque ellos lo merezcan. De la misma manera nosotros entramos en esa relación de pacto con Dios, en una relación en que Dios ha decidido darnos el reino, como dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. No nos preguntó si queríamos, ha decidido amarnos. Esto es el gran misterio del Evangelio. ¿Por qué Dios nos amó? Porque Él decidió hacerlo soberanamente. No podemos entender el capítulo 9, no podemos entender el versículo 1 del capítulo 9 si no entendemos lo que pasó en el capítulo 8. Si recuerdan, la semana pasada hablamos muchísimo de la centralidad de la palabra de Dios en nuestra vida. Hablamos muchísimo de nuestra actitud y nuestra respuesta a la palabra de Dios.
Tenemos un pueblo que por horas ha escuchado la ley del Señor, un pueblo que ha respondido en un deseo de escuchar la palabra. Un pueblo que llama a sus líderes para que les prediquen las Escrituras. Un pueblo que se expone a la palabra de Dios. Un pueblo que oye con atención la palabra de Dios. Un pueblo que se postra delante del Señor y que no para de llorar al oír las palabras de la ley, compungidos por su pecado. No hay cosa más poderosa para quebrantar un corazón duro que el amor y la gracia de Dios. Si nosotros pensáramos que Dios respondiera a nuestro pecado con enojo y castigo, seguiríamos endureciendo nuestros corazones. Pero cuando vemos que Dios responde a nuestro pecado con gracia y amor, eso debe quebrantar nuestros corazones. ¿Por qué no me atacas con cuánto daño yo te hago? ¿Por qué no me castigas si yo sigo pecando contra ti? Es por el carácter de Dios, por su bondad, por su amor. El pueblo lloraba entristecido al oír las palabras de la ley, porque ellos veían ante el espejo de la ley su propio corazón. La Escritura es un espejo en el cual nosotros podemos ver la cualidad de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón delante del Señor? Y por lo tanto el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley, porque ellos habían desobedecido, habían sido infieles, y no solo ellos. ¿Recuerdan? Sus padres, sus antepasados. La historia del pueblo de Israel es una historia de infidelidad a un Dios que se compromete a ser fiel a ellos. Por lo tanto, cuando llegamos al capítulo 9, llegamos con un pueblo que ha sido afectado por la palabra de Dios. Llegamos con un pueblo que su corazón ha sido moldeado, estoy buscando una palabra, ha sido moldeado, ha sido infusionado con la palabra de Dios. Esa era la palabra. Infusionado con la palabra de Dios. Ahora que hace frío, pensamos en un té calentito. Una taza, agua caliente, y uno pone un té. Y ese té empieza a infusionar el agua. Y el agua empieza a ser infusionada, moldeada, afectada por ese té. Si esa taza fuera una taza con agua congelada, ese saquito de té no produciría ningún efecto. Tendríamos hielo y un saquito de té, ¿verdad? Pero cuando el agua está caliente, ese saquito de té afecta el agua. Y hermanos, una oración que tendríamos que tener ahora en nuestros corazones, nosotros que estamos en este lugar, pero también nuestros hermanos en sus casas, es: Señor, que mi corazón al sermón de esta mañana no sea una taza de hielo, sino una taza con agua caliente. Una taza caliente que permita que la palabra de Dios entre y haga su obra. Por lo tanto, no puede existir Nehemías 9 si no tenemos Nehemías 8. No puede existir un volver a Dios, que es lo que vemos en Nehemías 9, si no hay un volver inicialmente a la palabra de Dios. No podemos volver a Dios si no volvemos inicialmente a la palabra de Dios. Una persona que quiere volver a reconciliarse con Dios, que quiere vivir una vida cristiana fiel, pero no tiene una relación con la palabra de Dios, eso va rumbo al fracaso. ¿Por qué? Porque si yo debo volver a Dios, principalmente debo volver a su palabra, porque su palabra me revela a Dios. El pueblo celebró las fiestas señaladas. Nehemías 8 nos relata el día 1, la santa convocatoria. Nehemías 8 nos relata que en el día 2 habían descubierto que debían celebrar la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos comenzaría el día 15 del mes de Tisri
y acabaría el día 22, los 7 días de celebración, y el octavo día un día de convocatoria, un día de celebración solemne, el día 23. Y cuando llegamos al día 24, entramos al capítulo 9, versículo 1. Miren lo que dice el versículo 1, el día 24 de este mes. El pueblo tuvo que esperar a terminar todas las celebraciones. El pueblo tuvo que esperar a terminar el tiempo del regocijo, el tiempo de comer y beber y alegrarse en la presencia de Dios, para poder experimentar juntos, ahora sí, el dolor por el pecado. El día 24 es el tiempo del lamento, el día de afligirse por su propio pecado, el día de afligirse por haber violado la ley de Dios y el pacto de un Dios tan bondadoso. Eso es lo que vemos en el día 24. El dolor por el pecado, el versículo 1. El dolor por el pecado. El día 24 de este mes se congregaron los hijos de Israel. Nuevamente vemos lo mismo que vimos en el capítulo 8. Vimos una congregación espontánea, una asamblea espontánea. El pueblo se reúne en esta oportunidad no para la lectura de la ley, sino para responder a ella, para responder a los que han sido expuestos. La ley perfecta de Dios les ha mostrado su propio pecado. La ley les ha mostrado los siglos de desobediencia que pesan en sus espaldas. Los padres, los abuelos, los antepasados han violado la ley del Señor y ellos también. Por todo el mes de Tisri el pueblo ha sido expuesto a la palabra y por lo tanto día tras día, horas tras horas, han tenido recordatorios de su propio pecado delante de un Dios justo y perfecto. Pero no solo eso, y acá es lo que mencioné al principio, no solo la ley les ha mostrado su propio pecado, sino que la ley les ha mostrado todas las buenas obras que Dios ha hecho a favor de ellos. La ley les ha mostrado la bondad de Dios desde la creación, y es lo que vamos a ver en la oración de Nehemías 9 la semana que viene. Desde la creación, la bondad del existir, la bondad de poder conocer a Dios, la bondad de haber escogido a Abraham, de haberle dado promesas, de haber rescatado al pueblo de Egipto, de haber llevado al pueblo a la conquista, de haber llevado al pueblo a través de diferentes tiempos de provisión. La palabra de Dios no solo nos muestra nuestro pecado, ¿verdad? La palabra de Dios nos muestra a Dios. Un Dios bueno, compasivo, fiel, como cantábamos. Por lo tanto, tiene doble efecto. Por un lado, me muestra mi pecado, pero por otro lado, me muestra al Dios delante del cual peco, al Dios que me amó, al Dios que me creó, al Dios que me da vida, al Dios que me da todas las cosas que yo tengo y que no merezco tener. Leía en estos días por ahí una frase que no recuerdo el autor, pero me vino a la memoria ahora, y es que en el mundo todos, creyentes e incrédulos, están gozando de la gracia de Dios. Todos. El día que Dios quite su gracia, todos los incrédulos van a perecer. Es fascinante ver cuán lleno de gracia es Dios, que permite que el sol salga para justos e injustos. Cuán lleno de gracia es Dios, que permite que aún muchas veces siendo infieles nos vengan buenas cosas. Porque no es una recompensa por nuestra fidelidad, sino es una muestra de su gracia, una muestra de su amor. Y cuando nosotros pecamos contra alguien que insistentemente nos ama y nos muestra fidelidad,
eso debería causar el efecto de un dolor en nuestro corazón. Un dolor en nuestro corazón. Cuando tenemos una relación, puede ser en el matrimonio, puede ser con padres, con madre, entre hermanos, una relación de amor fuerte, afectuosa, incondicional, y alguien hiere al otro. Hay un efecto doble, ¿verdad? Porque no se hiere a un desconocido, se hiere a alguien que profundamente nos ama. Y eso debe producir un dolor extra en nuestro corazón. De la misma manera tenemos que pensar en el dolor que deberíamos tener al afrentar a nuestro Dios, que es maravillosamente compasivo y fiel con nosotros. El pecado es eso. ¿Qué es el pecado? El pecado, dice el Catecismo Menor de Westminster, el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios o la transgresión de ella. Es violar constantemente la ley de Dios, que refleja el carácter de Dios. Y cuando nosotros miramos en este versículo que el pueblo de Israel se congrega, produce una asamblea donde los hijos de Israel vienen a congregarse unidos, ¿cuál es la característica que menciona el pasaje? Fíjense, los hijos de Israel, ¿en qué tres aspectos? En ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. En ayuno, vestidos de cilicio y con polvo sobre sí. Estas características eran una expresión visible, pública, del dolor interno del corazón, de la angustia interna del corazón. Cuando nosotros leímos en la lectura pública el libro de Jonás, en el capítulo 3, vemos a esta nación asiria, pecadora, pagana, terriblemente malvada, reaccionar por la obra del Espíritu de Dios a la palabra de Dios, al mensaje de que si no hay arrepentimiento vendría una destrucción en 40 días. ¿Qué sucede? Desde el rey hasta los animales ingresan en un tiempo de ayuno, de cilicio y de ceniza o polvo. Se sentaban en la ceniza, se echaban ceniza o se echaban el polvo de las calles. Es un momento de dolor, de angustia, de duelo. ¿Qué esperaba en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se evidencia, cómo se ve expresado el dolor, la angustia? En muchas ocasiones lo vemos expresado de esta manera. Cuando los amigos de Job llegan y ven el dolor que está sufriendo su amigo, ayunan, se visten de cilicio y se sientan en ceniza, echan polvo sobre sus cabezas. Hay dolor en este pueblo. Hay dolor, hay un lamento. ¿Y saben qué es algo precioso para destacar de este versículo 1? Que no es un hombre que se está doliendo por el pecado del pueblo. Que no es Esdras o Nehemías que proclaman un ayuno para ellos y se presentan delante de Dios, sino que hay algo raro sucediendo, que no lo vemos normalmente en el Antiguo Testamento, no lo vemos en muchos lugares, y es que el pueblo entero se está congregando en dolor. El pueblo entero ha caído convicto, valga la redundancia, de la convicción del Espíritu por el pecado. El Espíritu Santo, utilizando la palabra de Dios, ha traído al corazón de todo el pueblo una convicción por el pecado delante de un Dios bueno y compasivo. Una convicción por medio de la palabra. Hay un dolor congregacional por el pecado. Es un arrepentimiento del pueblo. Es un volver del pueblo al Señor. Es una convicción de que todos ellos han pecado contra Dios. Esto es lo que
nosotros podríamos decir un genuino avivamiento, un genuino mover del Espíritu. El genuino mover del Espíritu comienza con ser expuestos a quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es ser expuestos a la palabra de Dios, a lo que Dios espera de nosotros y a ver que nosotros hemos pecado delante de Dios. Una conciencia de nuestro pecado. Una conciencia de quiénes somos en verdad. No quién creemos que somos, sino quiénes somos. Son dos cosas distintas. A veces nosotros creemos que somos una cosa, pero en verdad el único que puede mostrarnos cómo realmente somos es la palabra de Dios. Yo creo que soy maduro en la fe, yo creo que soy un buen esposo, yo creo que soy un buen padre, hasta que, ¿qué sucede? Hasta que voy a la palabra de Dios y me encuentro con lo que Dios espera de mí. Y ahí sí, caigo convicto por la obra del Espíritu. Hermanos, Iglesia Bíblica de Citibel, ¿cómo estamos respondiendo al pecado en nuestras propias vidas? Antes de pensar en cómo estamos respondiendo al pecado, volvemos al sermón de la semana pasada, porque yo les mencioné al principio, no hay un Nehemías 9 si no hay un Nehemías 8. Por lo tanto, no puedo caer convicto por mi pecado ni sentir dolor por mi pecado si primero no estoy delante de la palabra de Dios. Muchos de nosotros quizás no tenemos ese dolor por el pecado porque no pasamos suficiente tiempo con la palabra. No pasamos suficiente tiempo expuestos a la palabra de Dios que nos revela a Dios y que nos apunta a la persona de su Hijo. Dice, pero yo no siento dolor por el pecado, no siento deseo de arrepentirme y bueno, probablemente es porque no estamos exponiéndonos a la palabra. Y si estamos exponiéndonos a la palabra y no sentimos dolor por el pecado, quizás no tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Ven qué importante es trazar estas cosas bíblicamente? ¿Cuál es la experiencia de un creyente genuino? Una vida de arrepentimiento. ¿Por qué una vida de arrepentimiento? ¿Por qué? Porque todo creyente genuino no pasa un día que no peque. No pasa una hora que no peque. No pasa un minuto que no peque. Porque en ningún momento de nuestras vidas estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Somos pecadores. Redimidos, sí. Pero aún el pecado mora en nosotros. El pecado se irá de nosotros en el día de la resurrección, pero aún no. La pregunta es cómo estamos respondiendo al pecado. Depende de inicialmente cómo estamos tratando la palabra de Dios. Si yo hago de la palabra de Dios un hábito en mi vida, pero no un hábito religioso de leer por leer, sino un hábito donde yo voy a la palabra con un corazón blando diciendo, Señor, muéstrame por la palabra cómo está mi corazón. De tal manera que cuando yo leo Primera de Samuel y veo a Saúl comportarse de tal mala manera, desobediente, orgulloso, yo no veo eso simplemente como una historia, yo veo reflejado en mi propio corazón que muchas veces es así. Y eso es una obra del Espíritu en nosotros. Sentimos dolor por Saúl, sentimos dolor por cómo el pecado ha lastimado su vida. Estamos creciendo en sensibilidad ante el pecado, porque la palabra de Dios está obrando, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. Debemos acercarnos a la palabra en oración, hermanos, con esa actitud. Señor, háblame, Señor, muéstrame mi corazón, Señor, convénceme de mi propio pecado, Señor, líbrame de mi orgullo, líbrame de mi fariseísmo, líbrame de mi autojusticia, de pensar que estoy perfectamente delante de ti, porque eso es mentira. Leímos en Primera de Juan
Capítulo 1, ¿qué dice? Aquel que dice que no tiene pecado, ¿qué es? ¿Qué es? Un mentiroso. Entonces no hay manera de que nos acerquemos a la palabra de Dios y salgamos justificados, porque todos nosotros tenemos pecado. Podemos reconocerlo o podemos evitarlo, mirar para otro lado, hacer la vista gorda. Pero una vez que el Señor produce convicción de pecado en nuestros corazones, ¿cómo respondemos en nuestras propias vidas? ¿Cómo respondemos de manera individual, de manera familiar en nuestros hogares al pecado? ¿Cómo respondemos como iglesia al pecado? ¿Nos duele el pecado? Cuando la iglesia no es lo que debe ser a la luz de la palabra. Cuando los miembros de la iglesia no reflejan lo que deben reflejar a la luz de la palabra. ¿Cómo respondemos a eso? ¿Nos duele? ¿Nos angustia? ¿Nos trae pesar en nuestro corazón? ¿El pecado nos produce dolor, tristeza? Yo te pregunto, ¿el pecado de tu vida, el pecado de hoy, el pecado de ayer, el pecado de esta semana, ha producido dolor y tristeza en tu corazón? Genuino dolor, genuina tristeza. Que hasta que no te pones a cuentas con Dios no puede haber gozo en tu vida, no puede haber paz, porque has dañado, has entristecido al Espíritu Santo. Están nuestras conciencias, hermanos, nuestras conciencias sensibles al pecado que entristece el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. ¿Estamos sensibles a eso? ¿Estamos realmente conscientes de que cuando yo peco ofendo al Señor? ¿Somos sensibles a la amonestación que el Espíritu produce en nosotros, en nuestros corazones? Ese dolor, esa tristeza que Él produce. ¿O estamos rechazando esa obra? ¿O estamos resistiendo la convicción del Espíritu en nuestros corazones? Lo que me lleva a otra pregunta. ¿Hay pecado que estamos ocultando en nuestras vidas? ¿Hay pecado oculto en nosotros? ¿Hay áreas de nuestra vida donde estamos pecando y le estamos escondiendo? Gálatas 6 nos dice que nadie se deje engañar. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Hermanos, si una de las cosas que vemos en la experiencia pastoral es que Dios saca a la luz el pecado. Él expone el pecado. Y les puedo asegurar, cuanto más alguien se empeña en esconder su pecado, más Dios se va a empeñar en sacarlo a la luz. Por lo tanto, si estás ocultando tu pecado, no te dejes engañar. De Dios nadie se burla. Debemos examinar nuestros corazones, nuestras acciones, nuestras motivaciones, nuestros pensamientos. Cuando nosotros logramos, y déjeme corregir eso, cuando a lo largo de nuestra vida cristiana quizás vinimos al Señor y teníamos un lenguaje muy sucio porque hablábamos mal y decíamos malas palabras, y de repente a lo largo de la vida cristiana el Señor fue ayudándonos a refrenar nuestra lengua, pero no queda ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque antes de hablar es algo que nosotros pensamos, que está en nuestro corazón. Entonces, fíjense que la limpieza empieza de afuera hacia adentro. La limpieza es desde afuera, desde nuestras acciones externas hasta lo profundo de nuestro corazón. Es como si yo limpio el auto por afuera y adentro está todo lleno de mugre y de barro. No tiene sentido. Nuestros corazones y nuestras vidas puede pasar lo mismo. Por eso,
Cuando vemos el Salmo 19, versículo 14, el salmista dice lo siguiente: sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Fíjense, sea grata la palabra de mi boca, pero no queda ahí, sino la meditación de mi corazón. No solo lo que sale de mi boca sea agradable al Señor, sino lo que hay en mi corazón, lo que medito en mi corazón, lo que yo mastico en mi corazón, lo que yo pienso cuando estoy solo, cuando voy por la calle, lo que hay ahí adentro de mi corazón, en esa cámara, en esa habitación. Señor, que sea agradable delante de ti. Hermanos, para experimentar un volver a Dios, para experimentar un volvernos del pecado hacia Dios, un volver a su palabra, necesitamos la ayuda del Señor, la gracia de Dios. Como iglesia local necesitamos volver a la palabra. Pero pastor, somos una iglesia sana. No se engañen con esas cosas. Se puede predicar la Biblia y se puede ser una iglesia muy mala también, muy enferma. Hasta que todos aquellos que conforman la iglesia, porque la iglesia son sus miembros, hasta que todos los que conforman la iglesia no experimenten dolor por el pecado y un regreso a Dios, un volver a su palabra, al señorío de Cristo, a vivir una vida que glorifica a Dios, centrados en Él, no podemos ser una iglesia sana. Porque uno puede escuchar muy buena predicación y vivir para uno mismo. Por lo tanto, no nos dejemos engañar. Procuremos, todos los que me oyen, procuremos individualmente vivir una vida que glorifica al Señor. Vivir es Cristo, dijo Pablo. Que Cristo sea nuestra vida. Que Cristo sea el centro de nuestro hogar. Que Cristo sea el centro de nuestra familia, de tal manera que si todas las familias de la iglesia tienen ese mismo sentir, entonces la iglesia será una iglesia fuerte, sólida en la fe, en el amor, en la gracia. Pensaba si habrá algún momento en que el Señor traiga tal convicción a nuestros corazones como iglesia local, en que empecemos a confesar nuestros pecados unos a otros, los pecados nuestros como iglesia también, y tendremos convicción y vendremos con dolor y arrepentimiento delante del Señor. El comentarista Montgomery Boyce dice lo siguiente: la primera evidencia de un verdadero movimiento del Espíritu Santo es una conciencia que se despierta y que lleva a un genuino dolor por el pecado en el pueblo de Dios. Solo después de eso puede venir un avivamiento. Hasta que no tengamos un genuino dolor por el pecado, no podemos experimentar una renovación del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 7, ustedes lo pueden leer en sus casas, versículo 8 al 11. Pablo habla de la tristeza que es según Dios. La tristeza que es según Dios, que conduce al arrepentimiento. Y les leo en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado la salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Cuando estamos tristes en nuestros corazones y es la tristeza de Dios, eso nos conduce al arrepentimiento. Podemos estar tristes por el pecado, por las consecuencias que el pecado nos trae. Para eso no se necesita el Espíritu Santo. Cualquier persona en este mundo se pone triste cuando le vienen consecuencias malas por sus actos malos. El punto es que nuestra tristeza, según Dios, tiene la perspectiva divina y se entristece por el pecado, por lo que el pecado es, que es una afrenta a Dios, una violación de la palabra de Dios, una violación del propósito de Dios para nuestra vida. Por lo tanto, cuando nosotros pecamos,
Debemos examinar si la tristeza que hay en nuestro corazón es porque fulano se va a enterar o porque he afrentado a un Dios que me ama tanto, que envió a su Hijo a morir por mí en la cruz y me amó de tal manera y cargó todo mi pecado, toda mi maldad en la cruz. Él sufrió por mí la ira de Dios en el Calvario y yo ahora peco. Es un dolor centrado en el Evangelio, un dolor centrado en la obra de Cristo en la cruz. Bueno, pasemos al versículo 2. Versículo 2 al 4. Lo que podemos ver en esos pasajes es el arrepentimiento y la confesión. En el primer versículo vemos el dolor por el pecado. En el versículo 2 al 4 vemos el arrepentimiento y la confesión. Dice, y los descendientes de Israel se separaron de todos los extranjeros. Ahí los descendientes es la misma palabra, quizá algunas Biblias de ustedes digan la simiente de Israel. La idea es los que son descendientes de Abraham se separaron de los extranjeros. Acá comienza el arrepentimiento. El arrepentimiento comienza separándome del pecado. En este caso, nosotros vemos a lo largo de todo el Pentateuco las advertencias acerca de unirse a los extranjeros, las advertencias de mezclarse con los extranjeros para el pueblo de Dios. Vimos en Esdras los matrimonios mixtos, veremos al final de Nehemías los matrimonios mixtos. Pero vemos que el pueblo entra en una conciencia de su pecado y comienza a caminar en la dirección contraria. Cuando nosotros pensamos en el arrepentimiento, nosotros pensamos en un cambio de actitud hacia el pecado. La palabra que el Nuevo Testamento utiliza para arrepentimiento en griego es metanoia, un cambio de mente, un cambio de actitud hacia el pecado. Yo no puedo decir que me arrepentí de ir a La Plata si sigo yendo a ir a La Plata. Si yo subo al 473 con alguno de ustedes, ¿473? 273. Cuando subo al 273 con alguno de ustedes y estamos yendo para La Plata y yo les digo, me arrepentí de ir a La Plata y sigo yendo con ustedes lo más bien, sí, pero no te arrepentiste nada. ¿Qué sería un arrepentimiento? Sería freno el micro, me bajo y me tomo el micro que va en la dirección contraria. Por eso lo que empezamos a ver es que el pueblo se separa de los extranjeros. El pueblo comienza a preparar su vuelta al Señor y comienza con la separación, que es parte del arrepentimiento. La palabra separación es un término clave para hablar del pueblo de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Porque cuando pensamos en la santidad, cuando pensamos en el pueblo de Dios que debe ser santo como su Dios es santo, algo que aparece en Levítico y en las cartas de Pedro, la palabra santo es apartado, separado para Dios. El propósito de la ley, entre otras cosas, es establecer principios por los cuales el pueblo de Dios va a ser separado y distinto a todos los demás pueblos y se va a guiar por la ley de su Dios. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, en la conformación del pueblo de Dios, tenemos la promesa de Abraham. Pero cuando llega el éxodo en Egipto, Dios crea un pueblo numeroso, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Luego lo libera, le da la libertad al pueblo de Israel, pero cuando llega al monte Sinaí, se dice que se le da la constitución del pueblo. La nación de Israel en el monte Sinaí recibe su constitución, la ley por la cual va a vivir como pueblo de Dios, y esa es la ley de Moisés. Por lo tanto, el propósito de Dios con su pueblo era mostrar cómo es un pueblo que vive bajo el cuidado, bajo el señorío de Dios. Hermanos, no hay manera de volvernos a Dios y volvernos a su palabra sin apartarnos del mundo, sin apartarnos del pecado. Lamentablemente, más de una vez, hemos visto personas que quieren
tener un pie en un lado y un pie en el otro, un pie con Dios y un pie en el mundo. Beneficiarse de la iglesia, pero beneficiarse del mundo al mismo tiempo. Y cuando digo beneficiarse del mundo es entre comillas. Es beneficiarse del pecado. Personas que no quieren abandonar su pecado. Personas que quieren el favor de Dios, quieren que Dios los bendiga, quieren la comunión de la iglesia, quieren estar con la iglesia, pero no quieren apartarse del pecado. No quieren apartarse del mundo, de las costumbres de los otros pueblos. Y eso puede aplicar en todas las áreas de la vida. El Nuevo Testamento nos dice que aquel que quiere ser amigo de Dios no puede ser amigo del mundo, no puede estar en ambas amistades. No podemos profesar ser parte del pueblo de Dios y luego vivir según las normas del mundo presente. Eso lo dice Santiago, capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Por tanto, el que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Vemos la separación del pueblo. Y se pusieron en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres. Versículo 3, puestos de pie cada uno en su lugar, leyeron en el libro de la ley del Señor su Dios por una cuarta parte del día, es decir, 3 horas. 3 horas de lectura de la ley y 3 horas de confesión y adoración. Un culto bastante largo, ¿verdad? 6 horas en total. 3 horas expuestos a la palabra y 3 horas confesando y adorando al Señor su Dios. Recuerdo cuando fui a la iglesia de Mark Dever en Washington, había algo curioso que ellos hacían. Y es que luego del sermón se oía nada más el piano, no volaba una mosca, todos seguían en sus lugares. Terminaba el sermón y todos seguían en sus asientos, mientras el hermano que estaba en el piano tocaba una melodía por 1 o 2 minutos. Y el punto era esto, examinar nuestros corazones ante la palabra de Dios. Fíjense, por 3 horas estuvieron ante la palabra y luego por 3 horas respondieron confesando sus pecados y adorando al Señor. A veces, hermanos, tenemos que hacer una examinación nuestra y quizá podemos ver de aplicar algo. Pero ¿cuántas veces termina el sermón y nos vamos rápido a otra cosa? ¿Cuántas veces termina el sermón y nuestra mente se fue a otro lado? Y deberíamos aprovechar esa última canción que hacemos cuando termina el sermón para seguir meditando en nuestros corazones. Y si uno tiene que no cantar para meditar, porque a veces uno no puede hacer 2 cosas al mismo tiempo, no cante, medite, pero examine su corazón. Señor, muéstrame mi pecado para que pueda confesarlo, para que pueda adorarte, para que pueda responder a tu palabra. Fíjense que es la misma ecuación. Primero, ¿qué viene? Antes de la confesión y antes de la adoración. La ley del Señor. La palabra de Dios siempre precede a la confesión, siempre precede al arrepentimiento, siempre precede a la adoración. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para traer convicción a nuestros corazones por medio de la misma. ¿Cuántas veces usted ha estado quizá en otro tiempo en reuniones donde la persona que iba a predicar cerraba su Biblia y decía, el Espíritu Santo quiere obrar, hoy no va a haber predicación? Yo he estado y les puedo asegurar que todo lo que ocurría no era obra del Espíritu después de eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una espada y es la palabra de Dios. Y si no somos expuestos a la palabra de Dios, ¿por qué queremos entonces que el Espíritu obre en nosotros? El Espíritu Santo podría quedar separado y decirnos, ¿querés que obre en tu vida? Ve a la palabra de Dios. Esa es mi espada, es mi bisturí, es mi martillo.
si necesitamos una cirugía en nuestro corazón que es engañoso y perverso, el Espíritu Santo tiene un bisturí que es la palabra de Dios y necesitamos ir a su palabra. En muchos de nosotros quizá no hay crecimiento porque no está la palabra de Dios. No hay arrepentimiento porque no vamos a la palabra de Dios. Hay personas que a veces dicen, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no hay un arrepentimiento porque no han visto eso a la luz de la palabra de Dios. Han visto el diagnóstico, pero no han ido al médico. Han visto el diagnóstico, pero no han ido al médico. Y por supuesto, les puedo asegurar, la cirugía duele y tiene sus consecuencias, pero es mejor que quedarse con la enfermedad. Por supuesto que cuando uno tiene que ir a confesar y arrepentirse de su pecado, duele, es triste, avergüenza y tiene sus consecuencias, pero es mejor que quedarse con el pecado. Cuando la palabra nos diagnostica, dejemos que el Espíritu haga su cirugía en nuestros corazones. Martín Lutero dijo, cuando un hombre es humillado por la ley y es llevado al conocimiento de sí mismo, entonces sigue el arrepentimiento verdadero, porque el arrepentimiento verdadero comienza con el temor y juicio de Dios. Y se ve a sí mismo como un pecador tan grande que no puede encontrar la manera de ser librado de su pecado por su propia fuerza, esfuerzo y obras. Hermanos, cuando vemos nuestro pecado, cuando nos vemos tan abrumados por nuestro pecado, debemos ir a la cruz. Debemos ir al Calvario y mirar a aquel que fue levantado para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. A Jesucristo nuestro Señor, que fue levantado como la serpiente de bronce, de tal manera que todo aquel que mirara a esa serpiente sería sanado. De la misma manera, el pecado es sanado en la cruz de Jesús. Y el corazón atribulado del creyente por el pecado también debe mirar a la cruz, porque ahí está su justicia, ahí está su Salvador, ahí está el nivel con el cual es amado a pesar de él, a pesar de su pecado. Si queremos experimentar como parte del pueblo de Dios convicción de nuestro pecado y una adoración por Dios más profunda, debemos tener una relación cercana con la palabra de Dios de manera diaria, de manera diaria. Dios había prometido oír al pueblo que se humilla y confiesa su pecado. Levítico 26, 39. Se los leo, si la mano me acompaña. Levítico 26, 39. Dice lo siguiente. Así que los que sobrevivan de vosotros se pudrirán a causa de su iniquidad en la tierra de vuestros enemigos. Está hablando del juicio por el pecado. También a causa de las iniquidades de sus antepasados se pudrirán juntamente con ellos. Versículo 40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconocen sus iniquidades, entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob. Me acordaré también de mi pacto con Isaac y mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Y lo que vemos ahora es el pueblo humillándose y confesando sus pecados y los de sus antepasados. Daniel oró por el pecado de toda la nación en Daniel 9. Esdras había confesado el pecado de todo el pueblo en Esdras 9. Nehemías ora y confiesa el pecado de su nación en Nehemías capítulo 1. Y el apóstol Juan nos llama a la confesión como la actitud correcta ante el pecado. Lo leímos hoy. Si alguno peca,
abogado tiene para con el Padre. Debemos confesar nuestros pecados al Señor. No negarlos, no decir que no tenemos pecado, sino confesarlo. El arrepentimiento es una característica fundacional del pueblo de Dios. El pueblo de Dios adora a un Dios santo, perfecto en todos sus atributos y que demanda que el pueblo sea santo como Él es santo, pero a su vez provee los medios por el cual el pueblo pecador puede tener comunión con Él, y eso incluye la confesión y el arrepentimiento. Un autor, George Swinock, dice lo siguiente: una oveja puede caer en una zanja y contaminarse, pero se apresura a salir de allí tan pronto como puede. Sin embargo, el cerdo escoge un lugar sucio y se revuelca todo el día en el lodo y el fango. Un santo podría caer en el pecado, pero se apresura a recuperarse mediante el arrepentimiento. Un pecador vive día y noche en ese estado. Fin de la cita. Cuando miramos el pasaje, la confesión es seguida de adoración. Y esto es algo notorio. ¿Cómo puede ser que la adoración venga luego de la confesión? Porque el Dios, y lo vamos a ver la semana que viene más en detalle, el Dios al que ellos confiesan no es un Dios tirano, es un Dios clemente y compasivo. Por eso pueden adorarlo. ¿Cómo puede ser que nosotros, cuando pecamos y nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado al Señor, luego podamos adorar al Señor? ¿Por qué? Porque Él es bueno, porque Él es clemente, porque Él es compasivo, porque Él va a aceptar nuestro arrepentimiento por medio de la justicia de Jesús. Porque cuando confesamos nuestros pecados al Señor, el Señor ya los sabe de antemano. Porque cuando confesamos nuestros pecados, Dios no nos arroja un rayo para fulminarnos, porque Él arrojó el rayo en Cristo en la cruz por nosotros. Nosotros somos amados, perdonados y redimidos por la obra de Cristo, y por lo tanto podemos acercarnos con confianza al Señor, porque Él no nos va a rechazar. Él es compasivo, misericordioso y lleno de gracia. Nosotros, como creyentes del nuevo pacto, no nos volvemos a la obediencia de la ley para encontrar allí restauración. Nosotros nos volvemos a una persona. Nosotros nos volvemos a Jesús, al Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros nos volvemos a la palabra encarnada para volvernos a Dios. Nosotros nos volvemos a Jesucristo cuando estamos convictos por nuestro pecado, porque vemos en Él nuestra justicia, porque vemos en Él nuestra salvación, porque vemos en Él el amor de Dios por estos pecadores. Hay una ocasión en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, cuando Pedro está con los discípulos pescando toda la noche, ¿recuerdan? Y no pescaron absolutamente nada. Pero después Jesús les dice que echen de nuevo la red. Y ellos echan la red. Y con todo el acontecimiento de los peces, dice la Escritura que cuando vio esto, Pedro cayó a los pies de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. La palabra encarnada, la persona de Jesús, traía él mismo convicción de pecado. Cuando nosotros miramos a Jesús, su perfección, su justicia, nosotros caemos convictos de nuestro pecado porque sabemos que no somos como Él. Pero por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, vamos creciendo a la imagen de Cristo cada día. Hermanos, iglesia,
Si el Señor nos ha traído convicción de pecado, tenemos un sumo sacerdote delante de Dios, tenemos un intercesor delante de Dios, a Jesucristo el justo, a un abogado que nos reconcilió con Dios por medio de su sacrificio en la cruz y que intercede perpetuamente por nosotros. Podemos hoy venir a Él en arrepentimiento, confesando nuestros pecados, y recibiremos la gracia, el perdón que Jesús nos dará. Pero quería mencionar finalmente algo, y es: si alguien está escuchando este sermón y no es cristiano, o no está seguro de eso, tu pecado lo único que va a hacer es seguirá endureciendo tu corazón y llevándote a la condenación que el pecado merece. La Escritura dice que el pecado tiene una paga, y la paga es la muerte, una muerte eterna, en un lugar de juicio, de sufrimiento. Pero esta realidad de volvernos a Dios, como vemos en Nehemías 9, en el Antiguo Testamento, está aún vigente en la persona de su Hijo. Así que si tienes convicción de no ser creyente, o tienes convicción de que tu vida es pecaminosa, tu vida es un desastre a la luz de la palabra de Dios, o estás confiando, poniendo tu amor en otras cosas, podés venir a Jesucristo y pedirle a Él que te limpie de todos tus pecados. Podés pedirle al Señor y Él no echa a nadie fuera. Ven a Cristo en esta mañana en arrepentimiento y fe. Oramos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra y queremos pedirte, Señor, que traigas la obra de tu Espíritu en nuestros corazones, de convicción, de confesión, de adoración. Que podamos ver, Señor, que como iglesia bíblica de Citibel somos una comunidad, una asamblea, una congregación de pecadores, cubiertos por la preciosa sangre de Jesús. Por eso te pedimos, Señor, que nos ayudes a volvernos a Jesús de todo corazón, a seguirle como sus discípulos de todo corazón, Señor, y a entender que nuestra vida es Cristo. Señor, ayúdanos, porque es algo que necesitamos y que solo tu Espíritu puede producir en nuestros corazones, utilizando tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.